Bienvenidos a nuestro canal de crecimiento personal. Si alguna vez has sentido que alguien te critica de forma indirecta, te lanza un cumplido que en realidad suena como un insulto o te responde con un «haz lo que quieras» que te deja incómodo, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar del lenguaje pasivo-agresivo y, créeme, una vez que sepas identificarlo, será mucho más fácil enfrentarlo y, lo más importante, no dejarte manipular. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que no te dicen las cosas de manera clara y directa? ¿Qué hay detrás de esas actitudes tan desconcertantes? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Aprender a reconocer el lenguaje pasivo-agresivo es fundamental para proteger tus límites y mejorar tus relaciones personales. Y recuerda, el objetivo de este canal es ayudarte a crecer y a tomar el control de tu bienestar emocional. El lenguaje pasivo-agresivo es una forma de comunicación en la que las personas expresan su enojo o frustración de manera indirecta, utilizando comentarios ambiguos, actitudes de desdén o incluso silencios prolongados. Aunque parezca inofensivo, este tipo de lenguaje puede tener un impacto profundo en nuestra autoestima y bienestar emocional. ¿Cómo podemos identificarlo? Aquí te doy algunas señales claras. 1. Comentarios sarcásticos. El sarcasmo suele ser una de las principales herramientas del lenguaje pasivo-agresivo. Frases como «qué bien te queda», «para ser tú» o «claro, tú siempre tan puntual» son ejemplos de cómo alguien puede usar las palabras para herirte mientras finge que solo estaba bromeando. 2. Olvidos intencionados. Si te has encontrado con alguien que constantemente se olvida de hacer algo importante para ti, como traer un informe que le pediste o avisarte de un cambio en los planes, es posible que esté usando el olvido como forma de agresión encubierta. 3. Respuestas evasivas. ¿Alguna vez le has preguntado a alguien si todo está bien y te ha respondido con un «lo que tú digas» o un «haz lo que quieras»? Estas respuestas, aunque parecen neutrales, están cargadas de resentimiento y son típicas de una comunicación pasivo-agresiva. 4. Actitud de victimización. La persona pasivo-agresiva rara vez asume la responsabilidad de sus acciones. Suele presentarse como la víctima de las circunstancias y utiliza frases como «¡ay, qué susceptible eres!» para justificar su comportamiento. 5. Cumplidos envenenados. También conocidos como puñaladas con guante blanco, los cumplidos envenenados son esos comentarios que parecen halagos, pero que esconden críticas. Ejemplo: «No esperaba que lo hicieras tan bien, me has sorprendido». ¿Por qué usamos el lenguaje pasivo-agresivo? Según la psicología, el lenguaje pasivo-agresivo es una forma de expresar emociones reprimidas, especialmente en personas que no se sienten capaces de decir lo que piensan o sienten de manera directa. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology señala que este tipo de comunicación puede desarrollarse como un mecanismo de defensa en personas que han crecido en entornos donde la expresión abierta de los sentimientos era castigada o mal vista. Las personas que lo utilizan suelen tener miedo al conflicto y a la desaprobación, pero al mismo tiempo sienten la necesidad de expresar su desacuerdo o malestar. Por eso, utilizan esta estrategia indirecta que les permite expresar su enojo sin enfrentarse de manera abierta. Imaginemos que estás en el trabajo y pides a un compañero que te entregue un informe. Él responde: «Sí, claro, no tengo nada más que hacer», aunque lo dice con una sonrisa en la cara. Lo que está transmitiendo realmente es irritación por la tarea adicional, pero no quiere expresarlo abiertamente. Este tipo de comunicación genera frustración porque, aunque percibimos el malestar, no se dice de forma clara. Aprender a identificar estas señales te ayudará a no caer en la trampa de sentirte culpable o confundido, porque cuando entendemos el lenguaje pasivo-agresivo, podemos manejar mejor la situación y establecer límites claros. Recuerda que este vídeo es educativo e informativo y no pretende sustituir la opinión de un profesional.
Si sientes que necesitas ayuda en tus relaciones personales o tienes dificultades para lidiar con personas pasivo-agresivas, consulta con un terapeuta o profesional capacitado que pueda brindarte la orientación que necesitas. Ahora dime, ¿alguna vez has detectado estos comportamientos en alguien cercano o incluso en ti mismo? ¿Cómo reaccionas cuando te enfrentas a comentarios sarcásticos o cumplidos envenenados? Déjanos tus comentarios. Queremos saber tu experiencia y si este vídeo te ha ayudado a entender mejor el tema. Si te ha gustado, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Aquí hablamos de psicología, desarrollo personal y cómo superar los retos emocionales del día a día. Cuídate y sé feliz. Nos vemos en el próximo vídeo.